Doctor, la ginecomastia, Podríamos decir que la ginecomastia pues es la presencia de un pecho similar al de una mujer en un hombre. Pues puede ser más grande o más pequeño el grado de ginecomastia que puede presentar el varón. ¿cuál es el proceso, doctor, de desarrollo de la mama masculina hasta que llega a este punto? ¿Por qué se produce? A ver, de entrada lo que tenemos que dejar claro es que en el varón la glándula mamaria no tiene por qué desarrollarse. Es decir, en un varón, constitucionalmente, no debe existir un estímulo para el desarrollo de la glándula, cosa que en la mujer, pues de por sí, pues tiene que haberlo. Entonces, cuando a nivel de la pubertad en un varón existe un desequilibrio hormonal, y predominan durante un periodo de tiempo pues las hormonas femeninas sobre las masculinas, entonces se puede producir ese estímulo y se puede desarrollar en mayor o menor grado, dependiendo de esos niveles hormonales, pues mayor glándula o menor glándula. Habría que decir, me equivoco si digo que en este caso concreto, en el caso concreto de que se desarrolle la mama en el periodo de la pubertad, ¿es reversible naturalmente o no? En un elevado porcentaje de casos, sí, es reversible. Tenemos que pensar que, a grosso modo, la ginecomastia puede manifestarse pues, en un 40 o un 60% de los varones. Eso no implica que ese 40 o 60% se transforme o se mantenga a largo plazo y sea necesaria una cirugía. Generalmente precisa de cirugía pues un 10, un 15% de esa ginecomastia mantenida que no se ha involucionado y que no ha vuelto a su estado natural. El resultado estético siempre tenemos que tener claro que es la piel y la calidad de la piel la que nos va a determinar que un resultado sea más estético, más favorable y claro, la piel es la que nos juega a veces malas pasadas en cuanto a que el resultado sea mejor o peor. En este caso concreto, en el caso del desarrollo de la mama por cuestiones hormonales, o sea, o genéticas, sería aconsejable operar cuanto antes mejor. No habría que tener esa especie de miedo de decir, no, es que el niño es muy joven. O sea, una vez pasada la pubertad. Correcto. Siempre una vez pasada la pubertad. Es decir, perfectamente el varón siempre se acaba de desarrollar más tarde que la mujer, que la niña, con lo cual a los 19, 20 años, perfectamente un varón es la época ideal si tiene una ginecomastia que no ha remitido, que no se ha involucionado, es el momento ideal, puesto que la piel está en máximo esplendor. Tenemos que saber y tener muy presente que la piel a partir de los 20, 22 años empieza, nos guste o no, empieza a envejecerse. De mamas, pero hay más. Por ejemplo, vamos a ir un poquito ordenando, pues por ejemplo, por determinados tratamientos, que esto en muchas tratamientos médicos, que en la mayoría de los casos es reversible, ¿no? Sí, existen tratamientos médicos que pueden condicionar en el varón, pues a cualquier edad, pues el provocar que exista un desequilibrio hormonal que durante un tiempo concreto en que dure el tratamiento, pues se desarrolle esa glándula mamaria. En esos casos, y en la mayor parte, generalmente, pues involuciona en cuanto acaba el tratamiento. Y un tercer causante, que es el que es prácticamente por lo que estamos hablando tanto, son los anabolizantes. Pues efectivamente, los anabolizantes hoy en día están muy relacionados con las hormonas que están vinculadas con el pecho, pero quien tenga una predisposición especial desde el punto de vista genético, pues tiene muchos números a favor de que la desarrollen. De estos que la desarrollan, evidentemente tampoco el 100% podemos decir que la vaya a mantener a largo plazo, pero existe un porcentaje mucho más alto que el de ginecomastias como consecuencia de cualquier otro medicamento que la mantienen. Y es que a más que la mantienen, producen una glándula mamaria muy compacta,
y a veces bastante resistente. El consumo de anabolizantes no está reglamentado, con lo cual pues existen muchas formas de consumirlo, existen muchas formas de conseguirlo en menor medida, y procura también tomar unos medicamentos paralelos que supuestamente pueden producir pues la prevención de que aparezca esta ginecomastia u otros problemas derivados del uso de anabolizantes. Siempre avisamos de que si se vuelve a ese consumo de anabolizantes, pues volverá a producirse esa glándula mamaria. Doctor, ¿cómo es la operación? Porque En un seguro que... principio es una cirugía, se realiza de forma ambulatoria, es decir, es una cirugía que el mismo día que se opera, el paciente, pues al cabo de 1 o 2 horas de la cirugía, de la intervención, pues puede irse a su casa. Es una cirugía que se hace generalmente, y digo generalmente porque estamos hablando de ginecomastias, pues como el ejemplo que vemos, que es el más habitual, una ginecomastia de un grado intermedio. Y segundo, cicatrices, eso interesa muchísimo. Claro, y en estética lo primordial es conseguir resultados naturales y con el mínimo de cicatrices visibles. Pues, mientras que no existan contraindicaciones, las típicas para cualquier cirugía, es decir, que el paciente psicológicamente esté estable, no tenga ningún trastorno psiquiátrico, no tenga ningún problema también relacionado con la coagulación, no tenga ninguna contraindicación típica para cualquier cirugía, un paciente se puede someter a esta cirugía. Sí que es cierto que en el caso concreto de pacientes que presentan ginecomastia como consecuencia del abuso de anabolizantes, sí que a día de hoy te puedo comentar y te puedo explicar que a los pacientes procuramos dejarles claro que mientras no haya pasado un periodo de mínimo 6 meses sin el consumo de estos anabolizantes, yo personalmente decido no operarlos. Es decir, prefiero que pase un periodo de 6 meses para producir una limpieza, digamos, del organismo, de esos anabolizantes o de esos residuos que van quedando. Sobre todo porque uno de los puntos donde los anabolizantes atacan o pueden atacar en mayor medida no es el pecho, que es un punto estético, pero pueden producir un daño a nivel orgánico, sobre todo a nivel del hígado. Pensemos que el hígado es un punto crucial que debe estar sano para cualquier cirugía, porque es en el hígado donde se sintetizan, donde se crean las sustancias necesarias para que el cuerpo coagule correctamente y cicatrice correctamente. Si ese paciente tiene alterado el hígado y se somete a una cirugía, ya sea del pecho, ya sea de cualquier otra zona, pues va a tener problemas en cuanto a la recuperación, en cuanto al sangrado, con lo cual siempre pacientes con alteraciones en el hígado, pacientes pues que manifiestan el consumo de anabolizantes, pues me gusta que estén al menos 6 meses sin haberlos tomado, con sus pruebas hepáticas correctas. Acertaría si termináramos diciendo que realmente esta operación sería el comienzo de una vida mucho más sana, sin anabolizantes y con un cuerpo mucho mejor. Pues efectivamente. Pues Se puede conseguir un cuerpo sin el abuso de anabolizantes, pues teniendo paciencia y un poco de conocimiento. Pues muchas gracias, doctor. A ti, Gemma.